Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les quiero hablar de un príncipe Oyezade otomano que murió a muy temprana edad por orden de su hermano, ya que era muy querido por el pueblo y los jenízaros. Me refiero al príncipe Mehmed o Mehmed, hijo del sultán Ahmed I y posiblemente de su concubina Kösem. Este video es a pedido de Sergio Geria. Mehmed nació el 11 de marzo de 1605 en el Palacio de Topkapı en Constantinopla. Su padre era el sultán otomano Ahmed I y su madre posiblemente Kösem o Mafiruz Sultán. Mehmed era el segundo hijo varón del sultán, teniendo un hermano o medio hermano mayor llamado Osman, el futuro Osman II. A principios de 1609, con 4 años, comenzaría sus estudios a cargo de Omar Efendi junto a su hermano Osman. Se cree, por fuentes europeas, que Kösem, suponiendo que fuese su madre, buscaba apoyo para que algún día Mehmed fuera sultán, que se estaba ganando el cariño del pueblo y de los soldados. En 1617, Ahmed I fallece, asumiendo el trono el hermano de este, Mustafa I. En esta época, todos los hijos de Ahmed son encerrados en lo que se conoce como jaula de oro o cafés, ya que Ahmed había abolido la ley de fratricidio. Eso no quita que los príncipes siempre tendrían miedo de ser asesinados. En 1618, Mustafa I depuesto y se convierte en sultán el hijo mayor de Ahmed I, Osman, pasando a ser Osman II. Osman mantuvo la tradición de su padre de no matar a sus hermanos, pero aunque Mehmed estuviera encerrado, lo veía como un peligro, ya que Osman no era para nada querido por el pueblo y los jenízaros. Para finales de 1620, Osman estaba planeando una campaña militar contra Polonia, y tanto fue su miedo a ser destronado y que en su lugar subiera Mehmed, que buscó opiniones legales de hombres importantes. Algunos no emitieron ninguna opinión, pero el juez principal de Rumelia, llamado Kemaleddin Efendi, consideró que Osman debería ejecutar a su hermano. Y es así que Osman dio la orden de estrangular a Mehmed el 12 de enero de 1621. Mehmed solo tenía 15 años y fue enterrado al lado de su padre Ahmed en la Mezquita Azul en Constantinopla. La muerte de Mehmed fue una muy mala decisión de Osman porque provocó aún más el descontento del pueblo y los jenízaros. Para sumarle a esto, 12 días después de ser estrangulado Mehmed, cayó una muy fuerte nevada en Constantinopla y el pueblo lo tomó como una advertencia de Alá hacia Osman por haber matado a su hermano. Osman sería derrocado y asesinado, siendo el primer regicidio otomano en mayo de 1622. Mehmed no tuvo una importancia política en el Imperio Otomano, y en el mundo occidental lo conocemos gracias a la novela o serie La Sultana Kösem. Y nunca sabremos si hubiera sido un gran sultán. ¿Ustedes qué opinan, Bueno amigos y amigas, si les gustó el video no se olviden su like y de compartirlo, y si desean alguna biografía solo me escriben. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.